¿Es cierto Sí, que uno de los involucrados en este escándalo de la gente que le cobró a menonitas para tener tierra, supuestamente del INDER, confesó que llegaban coimas hasta el INDER? ¿Es cierto eso, Omar? hablamos de José Lubetic. 3 son los imputados, Mabel, y procesados. Estamos hablando del alto funcionario del Congreso de la Nación, de William Bogarín, quien está en la cárcel de San Pedro, al igual que la abogada Ilsa Paredes, y José Lubetic está con arresto domiciliario. Ayer conversamos con él, Mabel, y admitía eso. Es más, decía, Vita y recreo, ese $1.600.000. Él se considera un bandido que trabaja en el submundo, que efectivamente trabaja con los colonos menonitas para tapar las irregularidades y que manejan dinero en negro, y que comenzaba a trabajar con el padre de los hoy denunciantes, la familia Friesen. Trabajaba con el padre, y después de fallecer el padre, él comenzó a seguir trabajando con los hijos, pero él se encargó de contratar a William, y los abogados nunca recibieron la plata de la familia. Él era el que cobraba la plata y le contrataba para solucionar los problemas. Y él decía que la compra de tierra era efectivamente por $1.600.000, las 8.000 hectáreas. En principio, al comenzar ya le daban $400.000. Era todavía el padre. Ese $400.000, él llegó a pagar, todo se paga, decía. En INDER se paga a gente, sin dar nombre, decía, pero se paga para darte la localización en qué parte están las tierras. Cobran un monto por eso. Después, toda la gestión, nada se mueve absolutamente sin pagar en INDER, decía él, pero que no llegó a cobrar ese $1.600.000 totalmente. Habrá sido, según él, unos $800.000 lo que llegó a cobrar, y eso distribuía en pago en coimas y como así también a los abogados. Pero según su versión, Mabel, el problema real es la sucesión. En la sucesión hay una regulación de honorarios que ronda los $1.300.000, y que eso es lo que ellos pretenden cobrar en honorario, y a partir de allí comenzó esta serie de acusaciones, esta denuncia también en contra de ellos, porque según su versión, los menonitas no quieren pagar ese $1.200.000 por regulación de honorario de la sucesión de su familia. Y él dice que a última parte le recusaron o le sacaron el poder a ellos, y a partir de ahí comenzó todo este despelote, como dice José Lubetic. Y él se autoproclama como un bandido dentro de esto, Mabel, de cobrar dinero y de manejar en negro. Pero vamos a escuchar parte de lo que manifestaba el propio José Lubetic en su arresto domiciliario. Asume toda la responsabilidad del caso. Yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Yo soy el que contraté siempre a todos los abogados que trabajaron en la colonia. Contraté yo. Tanto para los Friesen y para cualquier otro colono. Yo hice el trabajo. A mí se me contrataba y yo me iba y contrataba a quien y elegía a quién iba a ser. Tanto si es de la colonia, de la sociedad civil, o si es particular. Yo no vengo acá a querer engañarle a nadie, no vengo a ¿Usted era el único que recibía la plata entonces? Sí, señor. Y los $1.600.000 es mitad y recreo al lado de lo que yo recibí de ellos. Que yo recibía y pagaba, que yo recibía. Ellos, si es que llegan a meter un documento, no sé si el 100% voy a poder ubicar, pero por lo menos el 85-90% de los documentos que están firmados por mí, que yo no he visto todavía porque la Fiscalía hasta este momento no nos dio la carpeta fiscal, que es una vergüenza. Hace 20 y pico de días que estamos y seguimos, el fiscal sigue haciéndose del burro. Y en INDER habrán pagado entre INDER, todos los operativos para localizar la tierra, para conseguir los documentos, unos $800.000 lo que llegaron a... Yo no creo que alcance 800.000, no creo, no estoy seguro. Voy a no ser vulgar. Esto es una merienda de negro. Se come se come acá, así fue el tema. Este es submundo, ¿qué es la verdad? En el submundo... Sí, señor. Así es. Y resulta ser que ahora se me vistieron de santitos.
y se rascan las vestiduras. ¿Quién es el político? Digo, se rascan las vestiduras porque... No, mira, te voy a decir una cosa. Hablaban de asociación criminal. Cayó ya, se fue a la mierda ya. Hablan de documentos de contenido falso. Que me muestren un documento de contenido falso. Hasta la corte llegó. En las cortes tiene sentencia. Tiene una definitiva. Pero ¿dónde es lo que está lo falso? ¿Qué es lo falso? Toda la documentación están registrados en el INDER. Somos los primarios en pedir esa tierra. Bueno, Mabel, parte de esta larga nota que tuvimos ayer con Lubetis, en donde reconoce que todo se paga, Mabel, y que él manejaba ese dinero, y nos le dijimos, pero no pueden darte documentos de dinero. No, por supuesto que nunca se me dio documentos, pero se me daba el dinero, me tiraban y yo le firmaba y empezaba a repartir en el submundo. Por eso él decía, yo me considero un bandido en negro, porque me junto esa plata y empiezo a pagarle a la gente para que todo se pueda mover, y esa tierra tendría que terminar y después pagar todos los 1.600.000 dólares. Pero efectivamente ese era el monto que pactaron con el señor Friesen. Después falleció y quedó con la familia Friesen siguiendo ese negocio. Pero según él, Mabel, lo que verdaderamente estalló todo esto fue que el pago de la regulación de honorarios por la sucesión de la familia, que ellos creen que tienen derecho de cobrar más de 1.200.000 dólares. Estamos con la boca abierta acá escuchando lo que el señor decía, porque básicamente termina autoincriminándose. Dice, no solamente dice, sí, daban la plata, y es poco la plata que se está diciendo en comparación a la que verdaderamente daban para pagar aquí, daban aquí, metíamos allá, se metía allá, se pagaba aquí, se pagaba allá. O sea, está admitiendo que los menonitas dieron más dinero del que se estaba hablando y que ese dinero se usó para sobornar a un montón de partes, incluyendo varias del INDER, Omar. Eso es lo que más entiendo. Sí, él dice ahí, le creo, dice los 1.600.000 dólares, que no es nada con relación a lo... Él venía trabajando con la colonia, y lo que va a entender es, trabajan sin rendir cuenta. Por eso ellos tienen tanto dinero que mueven. Incluso habla él, cuando le insistíamos mucho, de que tiene mucho que hablar, pero que esta primera parte al menos nos habló todo más, de que hay gente que él paga en la colonia, le dan y pagan para solucionar hechos irregulares que ocurren en la colonia. Incluso habla de algunas pistas que se tienen, y que él llegaba a pagar los colonios, ya le daban para no tener problemas en la colonia, porque el colegio tenía que resguardar. Entonces le daban el dinero, andar solucionados, y él empezaba a pagar para que no haya intervención, o en todo caso cuando hay intervención, incluso para que eso se pueda registrar. Por eso él venía manejando dineral hacia esto, y se ganó tanta pieza que llegó a hacer también la sucesión, y ahí fue que reclamaron ya después. Y cuando no le quisieron pagar, ahí se armó el despelote y fue la denuncia también por estas tierras. Confirma que el INDER, para localizar esas tierras, tuvo que pagar a funcionarios del INDER para decirle, en esta parte hay tierra. Y ahí empezaron también, incluso él dijo que en varias intervenciones funcionarios del INDER acompañaban también esos operativos de ir a tomar la supuesta posesión de las tierras, que nunca se dio. Y que cobraron gran parte de eso, y por eso están cumpliendo por ahora este proceso. Ellos, dos de ellos en la cárcel y él con arresto domiciliario, y paralelamente también hace esta denuncia pública y se autoincrimina y dice que él es el único responsable, porque evidentemente que los otros nunca recibieron la plata directamente. Él era el que cobraba y le pagaba a los abogados para cada caso. El caso de Campuzano, el caso de Bogarín, y hay un abogado más de apellido Candia que trabajan también con ellos. ¿No? Pablo, ¿qué ibas a decir? Sí, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Entonces, ¿son 3 los procesados hasta ahora? 3, 2 con arresto en la cárcel. Hablamos de William Bogarín Campuzano y de Ilsa Paredes, y Lubetil, por su edad, está con arresto domiciliario. Bogarín y Paredes están en la cárcel de San Pedro, ¿verdad? Sí, 10 días de prisión cumplieron en la comisaría 18 de Santa Rosa de la Guaral. Después ya pasaron a la cárcel de San Pedro. Pidieron revisión en varias oportunidades, pero no se les concedió, y por ahora siguen cumpliendo arresto, prisión en la cárcel.
Qué fuerte lo que está diciendo este señor, pero además que se autoincrimina, ¿verdad? Porque dice, sí, me daban todo ese dinero y más. Es poco lo que están diciendo. Quiero aprovechar este momento y perdón, Omar querido, voy a hacer un paréntesis para hablarle un poco a la gente. La expresión merienda de negros es una expresión muy poco feliz que no debe ser usada por nadie. Es una expresión racista. ¿Y por qué decían en el pasado, hablaban de eso? Porque pasaban mucho en las colonias donde tenían a la gente de color trabajando como esclavos, se les daba un descanso mínimo y ese descanso mínimo ellos aprovechaban para comer, para alimentarse, para tomar agua. Algunos acudían a la música, otros al canto o al baile. Entonces le daban ese nombre aludiendo a que era un momento en que podía pasar cualquier cosa. No está bien que usen esa frase, es despectiva, es racista, y si la usan frente a gente bien preparada, les van a poner en su lugar. Así que quería hacer esa salvedad en este momento. Dejando de lado eso, básicamente, Omar, lo que dijo este señor es lo siguiente. Poco es el dinero que están contando que dieron los menonitas, dieron mucho más. Daban aquí, yo repartía acá, repartía allá, pagaba aquí, pagaba allá y pagaba para cada trámite del INDER. Es lo que denunciaba el señor Lubetich esta mañana, Omar. El INDER, porque para entender un poco, la colonia trabaja también con un sistema tienen una administración general, ¿verdad? Hay administradores que son responsables de la parte económica de las colonias y están los ministros que son los responsables de la parte espiritual. Y bueno, ahí los administradores, él trabajaba según él, los administradores le daban también dinero muchas veces para solucionar problemas que ocurren en la colonia, para que no haya intervenciones, por ejemplo, y eso le daban a él la plata y él empezaba a pagar o a distribuir entre la gente. Es lo que él sostiene, Mabel, y en este caso de la tierra es una pequeña parte de la porción, digamos, de la fruta. Y él decía también esa parte, a mí me dan plata, pero supuesto que yo al año me doy gratis, yo no hago, el 30 o 40% de toda la plata que me dan siempre cae en mi bolsillo, decía también Mabel. Una parte, lo que él confiesa es que efectivamente él era el gestor en la parte ilegal, en la parte de coinear, él era la parte de gestor de la colonia en sí y de esta familia en particular, lo que él dice. Y estos abogados que están presos hoy por hoy eran contratados por él, no por la familia. Él era el que les pagaba a ellos y le contrataba a ellos y él era el que recibía la pata de ellos. Es lo que confiesa un poco en esta conversación que tuvimos con él.